Hola hermanos, tiempo que no estaba por acá, ¿sí? Hace rato nomás, hace un ratito estuve. Eh, Vamos en este mes de marzo, si Dios quiere, a hacer una serie que se va a llamar Él os enseñará todas las cosas. Eso es algo que dijo Jesús acerca de quién. ¿Recuerdan, no? Del Espíritu Santo. Vamos a hacer una serie acerca del Espíritu Santo. Es necesario estudiar del Espíritu Santo, muy pocas veces se hace. Y vamos a estudiar un poco de doctrina del Espíritu Santo, pero en textos bíblicos para aplicar esas verdades a nuestro corazón. Así que estemos orando también en este tiempo para que el Señor hable a su iglesia y nos enseñe acerca de algo que es sumamente importante en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, es el que nos enseña todas las cosas. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy, asociado a lo que acabamos de leer allá en Juan 9, es, ¿recibiste la vista? Y Juan, estamos allá en Juan 9, dice que iba Jesús con los discípulos, vio un ciego de nacimiento, alguien que nunca había visto. ¿Cómo puede ver alguien que nunca ha visto? ¿Cómo puede ver un ciego? Y la respuesta es, no puede, a no ser que ocurra un milagro. Pero este milagro de que un ciego pueda recibir la vista, que si bien es un milagro grandioso, queda corto con un milagro mucho mayor que hace Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo, que es abrir los ojos al hombre que no quiere saber nada de Dios para que pueda ver la gloria de Dios, para salvarlo. Y es lo que está narrando este texto no está hablando de salvación al principio, pero sí está dando esa idea. Jesús está usando esto como un ejemplo de lo que va a suceder en la iglesia. Dice en el 3, perdón, en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué obra es esa? ¿Qué dijo Mateo 16? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. ¿Qué obra va a hacer? Nosotros. Salvación. Entre tanto que el día dura. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un día en que va a haber juicio. Pero el Señor acá está diciendo, yo no vine para juzgar, vine para dar vida. Ese es el día que dura. La noche viene, viene el juicio, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Y grábese esa palabra, luz, iluminación, brillo, que tiene que ver con la gloria de Dios. Dicho esto, iba a hacer algo para que el ciego recobre la vista. Y espiritualmente entendemos que la obra que Dios hace en Cristo para que un incrédulo ahora crea es por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que está reflejando este texto. Versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. La obra de Dios en Cristo, respondida en el corazón ahora abierto de un creyente por obra del Espíritu Santo. Es un pasaje tremendo. Después sigue la historia ya cuando enfrenta a los fariseos y todo eso, pero quiero que nos quedemos con esta idea. Vamos a orar.
Dios y Padre, hemos abierto tu palabra y queremos que hables a nuestros corazones hoy. Necesitamos saber siempre, cada día de ti y aprender de ti, que nuestras vidas sean guiadas por tu mano en tu voluntad, sabiendo que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el que da vida, que tú eres el que salva, que tú eres el que ama entrañablemente a todos nosotros, pero también el que un día nos va a juzgar. Necesitamos de ti, Señor, en un mundo que está lleno de pecado, aún nosotros siendo pecadores. Necesitamos de tu mano, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu fidelidad y sobre todo de tu palabra que enseña todas estas verdades. Rogamos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a hacer, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a hacer una declaración. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o si quieres, la triunidad. ¿Por qué? Porque Dios es un ser en tres personas y esas tres personas forman una unidad de tres, triunidad. Esa es la idea de la palabra. La palabra Trinidad no la vemos escrita en la Biblia, pero sí está reflejada en toda su enseñanza. Y si es una de las personas de la divinidad, entonces, aparte de ser persona, ¿qué es el Espíritu Santo? Dios. Y eso es una verdad que entendemos mentalmente, pero en el día a día, en nuestra vida, se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra espiritual, espíritu, la asemejamos a muchas otras cosas. La palabra espiritual como una manera de percibir al mundo. Hay gente muy espiritual, ¿has escuchado eso, no? ¿Y dónde anda esa gente que es muy espiritual? En cualquier lado, así como en el aire, ¿sí? ¿Y dónde está Dios ahí? No, no está. Y como que hay una dicotomía entre qué es espiritual y Dios. El mundo los separa y de alguna manera nos acostumbra a percibirlo también de la misma manera. O una persona que tiene mucha fortaleza, no tiene un espíritu aguerrido, ¿sí? Y tendemos a usar la palabra en ese aspecto también, según el estado de ánimo de la persona. Su espíritu está apesadumbrado, no sé, inquieto, o la intensidad con que hace las cosas. Y vemos entonces que, o tendemos a usar la palabra espíritu como algo, no sé, etéreo, como una fuerza, como algo que va de aquí para allá. Y después nos dicen, oye, el Espíritu Santo es una persona y es Dios, y no nos cuadra. Bueno, la Biblia declara eso. El Espíritu Santo no aparece de ninguna parte, es Dios. Así como el Padre es Dios y así como Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son uno, Dios. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es, dice allá en Deuteronomio. Dios siempre quiere que sus hijos anhelen la verdad de todo corazón, ¿cierto que sí? Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú anheles su verdad de todo corazón, que aprendas su verdad, que aprecies su verdad para comprenderla de manera tal que genere un compromiso sincero de aplicar la verdad, esa verdad de Dios, a tu vida diaria. Eso es lo que Dios quiere, ¿ok? ¿Sabemos eso? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la verdad de Dios que está escrita en esta Biblia funcione en mi vida? O que mi vida se guíe según esa verdad de Dios. Podemos decir quizás como los fariseos, ¿no? Empezar a cumplir lo que dice la palabra, pero la verdad, ellos hacían la palabra de Dios en su corazón. No, no se trata de eso, se trata de que mi vida esté conformada de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo llego a eso? Esa es una obra del Espíritu Santo. Dios hace eso por medio del Espíritu Santo. O si quieres, Dios hace eso por medio de Dios, Espíritu Santo. Y vamos a ver hoy día cómo hace eso el Espíritu Santo. Podemos
pedirle a Dios que en su Espíritu nos ayude. ¿Hacemos eso, no? ¿Sí? ¿Y qué pensamos cuando decimos, Señor, en tu Espíritu Santo ayúdame? Como que si el Espíritu Santo fuera parte. No, es Dios, es el mismo. Podríamos resumir la frase en Dios ayúdame, pero sabemos que la obra divina está hecha por esa persona de Dios, el Espíritu Santo. Por eso pedimos que tu Espíritu me ayude, pero es Dios mismo. Nunca confundamos como que tu espíritu como algo aparte de Dios, algo que tiene Dios guardado por ahí y lo saca para ayudar. No, no. Es Dios mismo, es esa persona a tu lado ayudándote. Más adelante vamos a ver qué significa la palabra paracletos, traducida como el consolador, que es alguien que está al lado tuyo. Es tu mejor amigo. Es casi uno contigo. De hecho, es uno contigo. Ese es el que te ayuda. Cantábamos al principio, oh, qué amigo nos es Cristo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Así funciona. El Espíritu Santo no es algo que está en el aire. Pedimos, Señor, ayúdame en tu espíritu, así como algo que va a caer del cielo, sino que es una ayuda que viene de tu propio ser. ¿Cómo es eso? Sí, porque el Espíritu Santo mora en ti, está contigo todo el tiempo. Y cuando tú le pides a Dios ayuda, que te ayude en su espíritu, estás pidiendo que mueva tu vida y tu corazón con lo que Él puso dentro de ti. Es tremendo. Y nos cuesta entenderlo. En Hechos 2, cuando comienza la iglesia, ¿qué sucedió? Se cumplió la promesa hecha por el Señor Jesucristo. Os conviene que me vaya y yo os enviaré otro consolador. Ese ahora va a estar en ustedes. Y cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder. El Espíritu Santo ahora lo tenemos dentro de nuestro. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés cuando comienza la iglesia. La iglesia son pecadores, creyentes, dirigidos por el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Y es una promesa que estaba profetizada muchos años antes. De hecho, más que profecía, es un pacto que Dios tiene para Israel que se va a cumplir en el milenio. Que va a cambiar el corazón de piedra, dice el texto, por un corazón de carne. Un corazón nuevo, un corazón con vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo en nosotros anticipadamente para la iglesia. Qué tremendo regalo hemos recibido nosotros del Señor. El Espíritu Santo morando en nosotros y no conocemos como el Espíritu Santo. ¡Wow! Necesitamos entonces saber del Espíritu Santo y gracias al Señor que vamos a comenzar esta serie durante este mes para entender más estas verdades y que en estas verdades entonces ahora se mueva nuestra vida en Cristo. Porque el Espíritu Santo es una persona, eso fue lo que dijimos al principio, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es una persona? Porque tiene intelecto, posee inteligencia. Por ejemplo, allá en 1 Corintios 2, dice, pero Dios, hablando de la verdad, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Conoces la verdad de Dios? ¿Sabes cómo lo sabes? Porque el Espíritu te la dio a conocer. Él os enseñará todas las cosas, ¿recuerda? Porque el Espíritu, mira lo que dice acá, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, no solamente enseña, mira el nivel de inteligencia, sino que además puede escudriñar aún lo profundo de Dios, porque es Dios. ¿Cuánto es, ¿Cuánta es la sabiduría de Dios? Infinita. Por lo tanto, la inteligencia del Espíritu Santo para escudriñar la sabiduría de Dios es infinita. Wow, es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros podemos conocerlo por el Espíritu, no por nosotros mismos. Posee intelecto. Eso lo hace persona. Pero su intelecto es infinito. Eso lo hace Dios. Posee sentimientos o emociones, como quieras llamarle. Ahora, no es como una reacción. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 4 va a decir, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos contristar nosotros al Espíritu Santo? Pecando. Y no es que si nosotros pecamos al Espíritu Santo le va a dar pena. No, no es una cosa reactiva, sino que forma parte, es como una expresión de la soberanía de Dios. Dios dice que Él no admite pecado, Él se duele del pecado. De hecho, el costo del pecado es altísimo. Y si nosotros pecamos, entonces Él actúa según lo que Él dice. A eso se refiere con no contristéis al Espíritu Santo. No es que le vayamos a dar pena. Incluso podemos estar bajo ira. Porque así es el carácter de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, persona porque tiene los sentimientos, pero es Dios porque no cambia. De hecho, vemos en el texto allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, que es Dios, dice. ¿Y cómo les fue? Conocemos la historia, ¿no? No es llegar y contristar al Espíritu Santo. Pero nosotros a veces llegamos a decir, no, si el Espíritu Santo me va a aguantar, si está como por ahí. Tenemos una noción absolutamente errada, infantil, si se quiere, de lo que es el Espíritu Santo. También tiene intelecto, tiene sentimientos y tiene voluntad. Por ejemplo, allá en Hechos 16 vemos como a Pablo, que quería ir a predicar a Asia, el Espíritu Santo le dice que no, pero sí le dice, anda a predicar a Macedonia. Esa es la voluntad del Señor, es la voluntad del Espíritu Santo, y claramente lo especifica. Otra forma de ver la voluntad del Espíritu Santo es que Él reparte los dones, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene al menos un don. ¿Quién se lo dio? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se lo dio? Según Él quiere, según su voluntad. Reparte a cada uno en particular como Él quiere, dice ya en 1 Corintios 12. Es Dios. Y estamos haciendo un resumen. Podemos ver muchas, muchas cosas más acerca de lo que la Biblia dice sobre Dios, Espíritu Santo, pero vamos a hacer un resumen. Es Dios. ¿Cómo es Dios? Santo. Sí, siempre lo digo como broma, ¿no? Por eso el apellido, Espíritu Santo. No, pero está diciendo algo, ¿no? Que es Dios. ¿Quién más es santo aparte de Dios? Nadie. Todos hemos pecado al menos una vez y eso nos descalifica. Todos nosotros conocemos el pecado no de libro, de hecho, de comisión. Dios no. Dios jamás ha hecho pecado. Y el Espíritu Santo es santo, porque es Dios. Y porque es Dios, es santo. Otros atributos de Dios son lo que yo le llamo los omnis. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y los tiene el Espíritu Santo, ¿no? David decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. No hay lugar para esconderse de él. Eso es lo que quería decir David. Job declara, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Cuánto poder hay ahí? Omnipotente. Y el soplo del omnipotente me dio vida. Está hablando del Espíritu. El Espíritu Santo es verdad, dice ya en 1 Juan 5:6, porque tres son los que dan testimonio y el Espíritu es la verdad. Tenemos una noción entonces de que al menos nos estamos dando cuenta de que yo estaba mirando al Espíritu Santo como algo menor de lo que realmente es, en la práctica, ¿sí? No en el texto. En la práctica de mi vida estaba tomando el Espíritu Santo como algo distinto, no como Dios,
omnipotente, como Dios de gracia, como Dios poderoso, fiel, amoroso, pero también justo y santo, que dirige mi vida en su voluntad. No, yo había pensado eso de Dios, pero no del Espíritu Santo. ¿Les pasa eso, no? Bueno, el Espíritu Santo es Dios, es Él el que está haciendo esa obra. Y sin Él no nos podemos dar cuenta de eso. Él os enseñará todas las cosas. Él abre nuestros ojos para ver esas verdades. ¿Recibiste la vista? Está aquí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Eso es lo otro que nos toca ver. Y hoy día vamos a centrarnos en básicamente dos cosas. Revive muertos, espiritualmente hablando, y abre los ojos a los ciegos. Veíamos el milagro del ciego allá en Juan capítulo 9, ¿cierto? Pero les comenté, el milagro más grande hoy es cuando el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento en la regeneración. ¿Qué es esa palabra? Regeneración. Regeneración. Nacer de nuevo. Yo tuve una lucha muy grande con el pasaje allá en Juan 3. Antes de ser creyente, ahora con mi esposa nos discipularon y pasamos por el Juan 3 y hablaba de esto de cómo puedo yo nacer de nuevo y yo no entendía cómo. Estaba como Nicodemo. ¿Por qué estaba así? Porque el Espíritu Santo no había abierto mis ojos y yo estaba leyendo la Escritura como la lee cualquier mortal. Y entiendo lo que dice, sí, entiendo. Puedo repetirte lo que dice, puedo enseñarte lo que dice, pero no sé qué está diciendo, porque estoy ciego. Hasta que Dios, por medio del Espíritu Santo, abrió mi entendimiento y pude entender qué significa nacer de nuevo. Gracias, Señor, por ese regalo. Nacer de nuevo y entenderlo. Obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace Él? Bueno, ahí tienes algo. Y de hecho, en este pasaje podemos ver, voy a narrar mi historia a través de la Biblia. Suena presumido, pero mire, lo van a entender. Eclesiastés capítulo 11 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eso lo dijo Salomón y en un contexto humano, Eclesiastés. ¿Quién sabe cómo, tenemos imágenes, hasta videos de cómo crece el embrión dentro de la mamá, ¿cierto? Pero no tenemos idea cómo se desarrolla el cerebro, por ejemplo, o los ojos, no sabemos. ¿Cómo es que eso, un embrión, después habla, ve y todo? ¿Cómo? Piensa. No tenemos idea cómo es esa obra. Bueno, así como no tenemos idea de eso, tampoco tenemos idea de cómo obra el Señor por medio del Espíritu Santo. Eso está diciendo Eclesiastés. Ese texto lo conocía Nicodemo. ¿Y tú que eres maestro no conoces la palabra de Dios? Le dice Jesús a Nicodemo. Porque estaba este texto y Jesús se lo repite. Dicen en Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No lo entiendo. ¿Quién no entiende eso? El hombre que no tiene el espíritu. ¿Tú lo entiendes? ¿Sí? Porque el espíritu te abrió los ojos para entender esta verdad. Eso está diciendo. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Y acaba de ir al texto en Eclesiastés. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está interpretando ese texto de Eclesiastés. La obra de Dios, tú no sabes cómo es. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Leíste Eclesiastés y no lo viste? No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no me había abierto los ojos.
Esa es la verdad. Y entonces entendemos que la obra del Espíritu Santo es maravillosa. 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, sin el Espíritu Santo no puedo, ni quiero. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué habrá pensado Nicodemo cuando le dijo eso? Imagínate tú, no creyente, te dice algo así. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué? Pero nosotros conocemos la historia, ¿no? Nicodemo todavía no tenía el Nuevo Testamento, nosotros sí. ¿Cómo tenía que entender Nicodemo esto si no tenía el Nuevo Testamento? Por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, que es Espíritu Santo. ¿Y quién se lo está diciendo? Dios, que es Jesucristo. Dios está obrando en el corazón de Nicodemo. Lo que pasa es que él todavía no se da cuenta. Y es lo mismo que nos pasó a cada uno de nosotros, ¿no? De distintas maneras. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y aquí va a ser la profecía, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Señor, necesito de tu espíritu para entender esa verdad, porque yo quiero vida eterna. No quiero seguir ciego, leyendo textos sin saber qué dice ni para qué lo dice. Quiero entender esa verdad porque quiero eso en mí. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y es lo que pasa ya en Juan 9 cuando le da la vista a este ciego. Segundo a los Corintios, y vayamos allá. Capítulo 4. Pablo va a enseñar acerca de la gran obra de Dios por medio del Espíritu Santo en la salvación. Y este es un texto que explica la conversión o la regeneración. Y antes va a explicar el problema que nosotros tenemos. Explica todo lo que hemos estado hablando hasta aquí. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está. Dios, parte así y termina con Jesucristo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Ahí está haciendo la obra el Espíritu Santo. Abre los ojos para ver la verdad. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué te hace pensar eso? La creación, ¿sí o no? ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Sea la luz. Y la luz fue. Y ahora toma a un ciego espiritual y le dice, sea la luz y ve la gloria de Dios en su corazón y en su palabra. Eso está diciendo Pablo. Esa es la conversión. El poder de Dios obrando en la vida de un hombre que era ciego, pero ahora ve. Antes nos va a explicar que tenemos un problema. Somos ciegos. En el capítulo 3, 2 Corintios, versículo 15, y está hablando, está haciendo el paralelo con la historia de Israel en el desierto, cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés hablaba con Dios y bajaba del monte Sinaí y su rostro brillaba y tenía que ponerse un velo? Brillaba por el reflejo de la gloria de Dios y eso duraba un tiempo, pero los israelitas no podían soportar ese brillo. ¿Por qué no? ¿Pues les molestaba los ojos? No.
Le molestaba el pecado. Esa historia está en Éxodo 34. Y antes de Éxodo 34, adivinen qué está. El 33 y antes del 33, el 32. Y en el 32 está la historia del becerro de oro. Todo el pueblo había pecado, estaba consciente de su pecado y de repente ven a este Moisés bajando del monte de hablar con Dios con el reflejo de su gloria. Pero yo soy pecador, no puedo resistir eso. Tápate. Velo, no lo veo. Esa es la idea. Eso es lo que está comentando Pablo acá. Y va a decir en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El corazón está entenebrecido, no quieren ver la verdad. ¿Por qué? Porque les molesta. ¿Y por qué les molesta? Por el pecado. Y yo prefiero mi pecado a que Dios haga algo conmigo. Esa es la respuesta que el hombre hoy tiene en el mundo. No, no me vengas con cuentos, yo estoy súper bien así. Tápate, no quiero ver la gloria de Dios. En Romanos, quédense en Corintios. Yo le voy a leer el texto allá en Romanos porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo sé cómo se hacen las cosas. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el problema del mundo. Ese es el problema de la gente que no tiene a Cristo. No lo quiere ver. Tiene un velo. Y se lo ponen solo. Pablo está explicando el problema aquí en 2 Corintios. Y después la solución. Por medio del Espíritu Santo. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando el Espíritu Santo haga esta obra maravillosa, este gran milagro, ¿qué dice? El velo se quitará y vas a poder verlo todo. Ahora entiendo. ¿No les pasó eso, no? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué perdí tantos años de mi vida sin esto? Eso sucede, esa es la maravilla que hace Dios en el corazón del hombre pecador. Sigo siendo un pecador, pero ahora veo a Dios. Ahora mis ojos te ven. Y mi vida es con Cristo para siempre. Cambia todo. La ceguera de ellos, de los israelitas, o si quieres, la ceguera de todos en realidad, incluso de cuando nosotros no estábamos en Cristo, es producto de un corazón duro. Nada más. Si no tienes a Cristo, es porque tienes un corazón duro. Porque habiendo conocido a Dios, no le has dado gracias a Dios. Y en tus razonamientos prefieres adorar cualquier cosa menos a Dios. Lo que Dios creó y no el creador de las cosas. Vamos al capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto o con velo, velado, ¿sí? Entre los que se pierden está con este velo, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, para no decir Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Tremendo. No solamente decidieron ponerse un velo. Si hay alguien aquí que no cree, o alguien que está viendo el video y no cree en Cristo todavía, es porque decidiste ponerte un velo. Pero no solamente tienes ese velo, sino que además no eres inocente. Porque fíjate que el texto dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No podemos echarle la culpa a Satanás, porque cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, de los que decidieron no creer. No son inocentes. ¿Decidiste no creer? Bueno, Satanás te va a ayudar. Satanás se encarga de eso. Está feliz con esa pega.
Es lo que más quiere. Para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que el Espíritu Santo no haga en ti esa obra de iluminarte y ver todo a la luz de Dios. Cuando hay luz, ¿qué queda oculto? Nada. Cuando no hay luz, ¿qué queda oculto? Todo. Sin embargo, decide vivir donde no hay luz. ¿Qué dice Juan 3:19? Yo se los leo, piensa ahí en Corintios nomás. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Se da cuenta cómo va usando siempre esa palabra? Y está hablando de la persona de Cristo, pero en la obra del Espíritu Santo. Todo eso está reunido en esta frase. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Prefieren eso. No son inocentes. Para Dios. La peor ceguera, y pensemos en un ciego, físicamente ciego, que no puede ver como el del capítulo 9 de Juan de nacimiento. Ese ciego sabe que es ciego porque no ve, ¿sí o no? Nadie tiene que estar diciendo, oye, tú eres ciego, porque él sabe que es ciego. Suena como doloroso decirlo, pero quiero establecer un punto. Pero el que es ciego espiritualmente está convencido que ve, pero está ciego, peor que ese ciego, porque va a ser condenado. Satanás no está atacando a víctimas inocentes, sino a incrédulos. Cuando comienza la iglesia, aparece un hombre que es Esteban, que va a predicarle a los judíos esto que cerraron su entendimiento, querían ponerse el velo, no querían ver nada de Dios, diciendo que veían todo de Dios, no querían ver nada de Dios. Y él les predica y les va a decir, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Fíjate que lo está diciendo con todas sus letras. Todo esto que acabamos de ver lo dijo Esteban hace 2000 años atrás. Vosotros resistís al Espíritu Santo, no quieren saber nada con él. ¿De quién es la decisión? Del hombre. Como vuestros padres, así también vosotros. Y este texto, este discurso, sabemos, termina con la muerte de Esteban, pero mira lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora entienden el pasaje, ¿no? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Uno se pregunta, ¿y cómo pudo verlo? Por el Espíritu Santo, Él te abre los ojos para ver todo lo que tú necesitas ver. Simplemente cree. No tengas el corazón endurecido porque vas a tener un velo. Y vas a creer que ves, pero no ves. Si nosotros, todo el mundo, así como hubo una pandemia que paralizó a todo el mundo, de repente llegaron una ceguera y todos quedamos ciegos, ¿sí? El sol va a seguir brillando, ¿sí o no? El problema es que nadie lo va a ver, pero el sol sigue brillando. Lo mismo pasa con la obra de Dios que el hombre no quiere recibir. Es exactamente la misma idea. El sol sigue brillando, pero no lo veríamos, porque estamos ciegos. Podemos leer sin el Espíritu y entender cosas de las Escrituras. De hecho, hace un tiempo estaba leyendo a Cervantes, ¿sí? Y él tenía muchas frases que tú las lees esas frases y dices, oye, la Biblia dice lo mismo. Yo no sé si Cervantes fue creyente o no, supongamos que no. No me extrañaría que haya escrito cosas igual que las que dice la Biblia, porque gramaticalmente se entienden, el significado se entiende, pero no puedes entenderla en el corazón, no puedes entenderla como palabras de vida. Esa es la diferencia.
Leer sin el Espíritu Santo las Escrituras no basta para amar, adorar, servir a Dios, deleitarse en Dios. ¿Por qué? Porque mi carácter es todo lo opuesto al carácter de Dios. ¿Cómo yo puedo amar a alguien que es todo lo contrario que yo? ¿Cómo yo me puedo deleitar en alguien que para mí está mal? Uf, qué herejía lo que estoy diciendo. Pero se entiende la idea, ¿no? No puedo leer la Biblia así. Por eso el consejo, cuando vayas a hacer un devocional, ¿qué tienes que hacer primero? Ora, para que el Señor te hable. Y va a venir el Señor y te va a decir palabras aquí, ¿o no? No, lo hace por medio del Espíritu Santo que abre tus ojos espirituales para entender esta verdad. Salmo 119. Señor, abre mis ojos para entender tus maravillas, ¿sí o no? En Pedro, en su primera carta, va a decir que nosotros somos linaje escogido, nación santa, ¿sí? Sacerdote. ¿Recuerdas ese texto? ¿Para qué? Hay un versículo. Para aquel que os llamó, o sea, para contar la verdad de Dios, esa es la idea, ¿no? De que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué luz es esa? La obra del Espíritu Santo, la que cambia toda tu vida, la que te dio un nuevo corazón. Esa luz que ahora te permite amar a Dios por sobre todas las cosas. Antes no podías, antes estabas fuera de la ley de Dios, ahora sí puedes. Y la cumples con creces en Cristo. Wow. Nosotros hace un tiempo estábamos así, fuera de su luz admirable, como Pablo, recuerda, ¿no? Pablo estaba persiguiendo la iglesia y se podía matar a los cristianos. De hecho, conocemos la historia de Esteban. Lo hacía, pensando que estaba haciendo lo correcto, pensando que veía, estaba ciego y conocía la escritura mejor que muchos. Pero conocer no es lo mismo que vivir. Hasta que un día, y lo narra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, tiene un encuentro con Cristo. ¿Se acuerda cómo fue ese encuentro, no? Cayó a tierra y una luz, un resplandor como más fuerte que el sol del mediodía, va a decir en otro texto más adelante. Impresionante la gloria de Jesucristo delante de sus ojos. ¿Cómo pudo verla? Porque el Espíritu Santo obró en él. Y en ese mismo momento él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió su vida para siempre. Y vemos que de ahí en adelante él se dedicó a cumplir el propósito y la voluntad de Dios toda su vida hasta su muerte. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hizo en cada uno de nosotros. Eso va a hacer en aquel que aún tiene el velo y ruega al Señor que se lo quite para que el Espíritu Santo abra sus ojos. Porque el Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento y cambia el corazón. ¿Recuerda el pacto en Jeremías? Yo os daré un corazón, cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ninguno va a tener necesidad de decirle al otro quién soy yo, dice el Señor, porque ya lo vamos a saber, porque iluminó nuestro entendimiento. Esto hace el Espíritu Santo, hace muchas cosas más, pero hoy día nos vamos a centrar en esto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras? Bueno, por las mismas Escrituras. Todo eso está dentro del propósito del Señor, el plan de Dios es perfecto y lo hace por medio de las mismas Escrituras. Segundo los Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vemos y por eso nosotros predicamos. Eso está diciendo el texto, ¿no? Nos viene el Espíritu Santo a decirte, mira, cree en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Tenés idea? No,
Lo hace por medio de su palabra. Tú ves que aparece la historia, que Dios es Dios, que Dios hace las cosas así, que somos pecadores. El Espíritu Santo, dice ya en Juan 16, es el que convence de pecado, ¿sí o no? ¿Cómo nos convence de pecado? Te dice, mira, tú eres pecador. Oh, soy pecador. ¿Qué es pecado? No, por las mismas escrituras. Te abre el entendimiento en las escrituras y te hace ver lo pecador que eres ante un Dios perfectamente santo. La falta de amor que tienes ante un Señor Jesucristo que derramó su sangre para mostrarte amor en esa cruz, amor como nunca. Todo lo hace por medio de las escrituras. Por eso predicamos. Y ahora, en las escrituras, podemos apreciar la hermosura de Dios en Cristo con amor y gratitud. Si no, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir tú, yo amo a Cristo si no lo conozco? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Eso dice, ¿no? Ese es el mandato del Señor. Señor, yo te amo, pero no te conozco. ¿Puedo hacer eso, no? ¿Alguien ama a su esposa, pero no conoce a su esposa? Es ridículo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Dios, pero para nosotros no nos suena tan ridículo. No, es lo mismo. Por medio de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo para hacerte entender en el corazón esa verdad de Dios, puedes apreciar, aquilatar, hacer tuya la hermosura de Cristo. Y vas a poder amarlo y vas a poder vivir una vida agradecida al punto de servirlo. Y este texto, 2 Corintios capítulo 3, lo dice ahí en último versículo 18. Ahí está resumiendo esta misma verdad. Dice, por tanto, nosotros todos, ¿y a quién está hablando Pablo? A la iglesia, ¿ok? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta que está diciendo eso, no? Es el Espíritu Santo el que te hace ver esto. ¿Qué es esto? En Santiago está hablando de que el hombre natural es, es ese que va y se ve en un espejo y se da media vuelta y se olvidó lo que vio. ¿Qué es ese espejo? Y Santiago sigue hablando. La perfecta ley del Señor, ¿sí? No como el que ve en la perfecta ley del Señor. Ese espejo es la palabra de Dios. A eso se refiere la imagen o la figura del espejo en el texto. Y acá en Corintios está diciendo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, mirando nuestra alma en la palabra de Dios. No en otra parte, en la palabra de Dios, ahí vemos la gloria del Señor. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo sigue obrando, primero para salvación, para abrir nuestro entendimiento, y luego para nuestro crecimiento, para nuestra santificación, para nuestra madurez espiritual, transformándonos, ¿sí o no? Y la idea en el idioma original es transformándonos desde la gloria que viene del Señor hacia la gloria que nos muestra el Espíritu. Y el Señor se glorifica en que nosotros nos glorifiquemos en Él. Básicamente lo que está diciendo es eso. En la misma imagen, transformados a Cristo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en tu vida? Es fundamental. No es algo menor, no es algo al aire, no es como algo que Dios puso así para darme consejos. No, es Dios obrando en tu vida, en tu corazón, que mora dentro de ti para hacerte entender esta palabra y que por esta palabra tu vida sea transformada más y más a la imagen de Cristo, así como por el Espíritu. Eso dice el texto. Eso es lo que no entendió Nicodemo. Eso es lo que decía Eclesiastés. Tú no conoces la obra de Dios, a no ser que el Espíritu te la muestre. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es inmensa y no termina nunca, pero es gloriosa.
Y no hay otra manera que no sea por medio de la palabra del Señor, ni que no sea por medio del Espíritu Santo. Él es quien lo hace. No sacamos nada. Es muy bueno que nosotros promovamos leer las Escrituras todos los días, al menos un capítulo, que promovamos todos los días hacer un devocional para que Dios hable en mi corazón por medio de ese texto, si dejo el Espíritu Santo fuera. Porque la obra del cambio, de la transformación, la hace el Espíritu Santo. Es en Él que tengo que hacer todas esas cosas. Por eso necesito orar, por lo menos, orar, para que Él obre. Podemos tener un montón de planes y ideas y hacer programas como iglesia, pero ninguno de esos es el programa que Dios definió por medio del Espíritu Santo. Es Dios el que tiene que obrar. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablar la palabra de Dios, entendiéndola en mi corazón, porque Dios abrió por medio del Espíritu Santo mis ojos. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra, no yo. Y varias veces le he dicho, a veces le predicamos a una persona y le predicamos hasta que se convierta. No, si tú no haces la obra, la hace el Espíritu Santo. Tú simplemente explícale la palabra, esa que no puede ver, para que el Espíritu Santo quite ese velo. No lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Y entonces va a entender lo que tú hablaste, porque lo que tú hablaste es palabra de Dios. Usa la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró para dar vida. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 dice, hablando de la obra de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? La palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, mediante el Espíritu. Ahí está. Para el amor fraternal no fingido. Todo esto tiene un propósito. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo hace eso? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos, nunca separados. El Señor me dijo y el Espíritu Santo me habló algo que no está en la palabra. No fue el Espíritu Santo. Soñaste algo que no debías, a lo mejor no sé. Pero el Espíritu Santo siempre te va a hablar la palabra de Dios, porque Él inspiró la palabra de Dios a todos aquellos quienes escribieron lo que tú tienes en tu mano. Nunca hablar algo distinto. Testimonio personal. Antes de ser creyente yo me reía de los creyentes y me reía del Señor. Terrible. Ahora lo veo terrible. En ese tiempo yo me sentía como un campeón. Nadie podía contra mí. ¿Por qué? Porque yo no creía, porque tenía ese velo. Pensaba que veía más que el resto, más que los creyentes. Pero, de a poco, fui llevado a las Escrituras y comencé a leer las Escrituras, al punto de llegar a estar convencido de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Cambió toda mi vida. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. En el tiempo que Él dijo, de la manera en que Él dijo. Y pude entender por fin qué significaba nacer de nuevo. Lo que no podía entender Nicodemo, yo estaba igual, estaba desesperado. ¿Cómo no puedo entender eso? Pero el Espíritu Santo abrió mis ojos y lo pude entender. Y cambió mi vida de tal manera que mi anhelo hoy es seguir creciendo, guiado por el Espíritu Santo, en la palabra de Dios para amar al Señor y a mis hermanos, para adorar a Dios con mi vida, para servir de corazón todo el tiempo, para siempre, a Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es preciosa y precisa. Pero gracias te damos por la obra que tú has dispuesto en el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos a tus verdades. Y antes, para haber dispuesto en tantos escritores de tu palabra, ser inspirados por ese Espíritu, para hablar verdades preciosas que dan vida, verdades que permanecen para siempre, verdades que cambian a las personas
y las pasan de muerte a vida. Resucitan muertos espirituales. Gracias por esa tremenda obra que estás haciendo aún hoy. Hoy día existe, está disponible ese milagro para todo aquel que quiera. Que su velo sea quitado, que el Espíritu Santo haga esa obra en él como la hizo en mí y en tantos otros. Y eso ruego hoy, Señor, que tu obra no se detenga, que podamos ver esos milagros cada día, Señor, en los que están cerca nuestro, en los que aún ni siquiera conocemos, pero tú sí sabes de quién estoy hablando aquí, por quién estoy orando. En todo el mundo, Señor. Usa a tus siervos, usa a todos nosotros a quienes abriste esos ojos espirituales, guiados por el Espíritu Santo, movidos por tu palabra, guiados por tu poder, para que tu poder, Señor, se derrame en toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.